Las sesiones de control parlamentario, que suelen radicarse en los miércoles de la semana, se han convertido para el presidente del gobierno en un incordio. Un presidente del gobierno que, como no estudió economía, tampoco estudió derecho, obviamente, y desconoce que uno de los preceptos constitucionales básicos de una democracia, de una monarquía parlamentaria como la nuestra, es precisamente ese control por parte del poder legislativo al poder ejecutivo. Solo desde esa clave puede entenderse esa actitud cansina, a medio camino entre lo chulesco y lo despectivo, que adopta y además que va empeorando semana tras semana. No es que vaya degenerando con el paso de los casi 4 años que lleva ya el paisano en la Moncloa, ni de los meses, no. Va degenerando semana tras semana esa actitud de desprecio hacia los partidos, las fuerzas políticas constitucionalistas, es decir, los partidos normales, porque los secesionistas, los bildutarras y los comunistas de Podemos, de Compromís, deberían directamente estar fuera de la ley. Digo, esa actitud que mantiene con el Partido Popular, con Ciudadanos y con Vox. Al PP le recuerda la corrupción de hace 400 años. Ustedes imagínense si el Partido Popular empieza a recordarle al Partido Socialista Obrero Español, a lo que queda de él, porque ahora ya es otra cosa, no es el PSOE, su historia criminal, los crímenes cometidos de 1931 a 1936, ¿qué dirían? Ya no digamos si fuera don Santiago Abascal, o doña Macarena Olona, don Iván Espinosa de los Monteros, o cualquier otro diputado de Vox, el señor Gil Lázaro, quien le recordara ese pasado criminal al Partido Socialista Obrero Español. Ardería Troya, ardería Troya. ¿Qué no dirían, qué cara no pondrían los socialistas y los comunistas? En cambio ellos sí pueden recordarles sus escándalos de corrupción, la Gürtel, tal, como si el Partido Socialista no fuera el primer partido en la historia democrática de España condenado por corrupción, como si el Partido Socialista Obrero Español no tuviera el caso más grave de corrupción de toda Europa, los ERE andaluces, en función de la pasta robada y de los centenares de imputados, muchos de ellos condenados ya en firme, durante todos los años que ha durado y que sigue durando, porque todavía hay flecos y piezas separadas, este eterno proceso contra la corrupción del socialismo andaluz. En este país, si no te espían no eres nadie. Solo en esa clave puede interpretarse la actitud chulesca de don Aitor Esteban, representante de ese separatismo amable que encarna el PNV, haciéndole dudar a Pedro Sánchez acerca de si la policía y la Guardia Civil tienen Pegasus o no lo tienen, si han espiado o no. En el fondo lo que quiere el PNV es que también les espíen a ellos. No van a ser ellos menos que Esquerra Republicana de Cataluña. Pero el colmo del paroxismo de la sesión de esta mañana, repito de nuevo el término, se ha producido cuando Pedro Sánchez, presidente del gobierno, ha insultado directamente a la policía y a la Guardia Civil y les ha llamado piolines. En referencia a que el barco famoso, donde, por cierto, uno de los peores ministros del Interior de la democracia, el señor Jorge Fernández Díaz, les estabuló y les envió a Cataluña a parar un golpe de Estado, que por eso les espiaban, no por nada más, simplemente por querer romper España, solamente por eso les espiaban. Los separatistas pues han sonreído de oreja a oreja y se han quedado muy contentos. No ha sido un lapsus, no, ha sido una imposición. Si la semana que viene el PNV, Esquerra o sus socios comunistas de Podemos, miembros del gobierno, o los de Compromís, el partido, por cierto, de Mónica Oltra, que creo que tenía algún problemilla con su exmarido, que a su vez tenía algún problemilla con la justicia por violar, por abusar de una menor, golpistas, violadores, abusadores, ladrones, criminales, si echamos la vista atrás y nos vamos a la Segunda República, que obligan a Pedro Sánchez a superarse a sí mismo semana tras semana. Digo que no sería ninguna sorpresa si la semana que viene Pedro Sánchez Castejón pues llama chacurras a los policías nacionales, porque se lo acaban de exigir los de Bildu como penúltima exigencia o excentricidad para aprobarle pues cualquier otro proyecto legislativo, ¿no? Hoy toca una reforma laboral, el mes que viene tocará otra cosa, la ley del aborto, tal, lo que sea. Sí, pero para que te apoyemos tienes que llamar chacurras o tienes que decir la chacurrada de las fuerzas de seguridad. A ir a Pedro Sánchez con los pantalones por los tobillos a llamarles chacurras. A mí no me cabe ninguna duda. ¿Y a ustedes? Saludamos a nuestro primer invitado de esta noche en la retaguardia, en Periodista Digital Televisión, don Enrique Calvet. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches a todos. A lo de cómo estamos, solo contesto delante de mi abogado. Me parece muy bien. No voy a repetir lo que digo todos los días, comparado con quién o con qué. Don Enrique, hay que echarles
Hay que echarles. Pedro Sánchez nos ha dado hoy otra bochornosa, desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista patriótico y desde todos los puntos de vista, nos ha dado otra bochornosa sesión de chulería, de totalitarismo, de talante antidemocrático. De chulería, vamos a dejarlo en chulería. O sea, el personaje es que no merece más recorrido ni que busquemos calificativos más o menos, en fin, sesudos para definir su actitud. Para este hombre es una molestia el comparecer ante el Congreso, el someterse al control parlamentario. Es digno de mejor causa el desprecio y la chulería, vuelvo a repetir por tercera vez, chulería, cuarta ya, con el que trata a la oposición constitucionalista. Siempre repito o recuerdo que no me gusta el término, Partido Popular, Vox, Ciudadanos, y cómo se arrodilla. Hay que ver lo genuflexo que es el personaje con los separatistas, con los traidores a España y con los que quieren destruir el sistema, y con los comunistas, por supuesto. Enrique, lo comentábamos antes fuera de antena, hay que echarles. Sí, vamos a ver, dos cosas sobre eso que hoy ha sido peor ya, porque es que parece que lo que le sobra o lo que desprecia olímpicamente es a la Fuerza de Seguridad y en particular a lo de la a la Guardia Civil, ¿no? Lo de los violines es inadmisible, es ofensivo, es una ofensa, o sea, es inadmisible bajo cualquier punto de vista. Personas que además fueron enviados, como se sabe, en condiciones absolutamente lamentables, comiendo porquería, hacinados en un barco, etcétera, que es a lo que evoca lo de Piolín, y que fueron ahí para cumplir su deber con la Constitución y con los españoles, ni más ni menos, ¿no? Y entonces esa expresión es, a más de que el Parlamento se ha convertido en un patio de colegio de oligofrénicos frikis, eso ya es un insulto directo. En fin, sobrepasa, reconozco que ahí hasta sobrepasa lo que me esperaba. Hay que echarles, Enrique, comentábamos, pero claro, con un propósito, sí, con un plan y sobre todo claro, sabiendo a qué España o a qué modelo queremos ir. Yo creo que, claro, yo creo que hay que admitir que el panorama ha cambiado. Es decir, yo los primeros tiempos de ese infame gobierno que yo llamo el SPS, porque como yo pertenecí 25 años o más al PSOE, al PSOE de la transición, digámoslo así, y me fui, pero corriendo con Zapatero, pero me fui porque traicionaba a ese PSOE. Yo esto lo llamo el SPS, que es el Sancho separatismo podemita, o Sancho podemismo separatista, ¿no? Ese es el gobierno que tenemos. Entonces, por dos razones fundamentales, una en que había traicionado el espíritu y la esencia misma de cualquier democracia al cambiar en 24 horas, no cambiar, lo sabía antes, pero al hacer un engaño radical, crucial, toral, es decir, lo que se había comprometido, lo que había jurado y perjurado que no haría, y todos sabemos por qué, cambia en 24 horas porque ya lo tenía previsto. O sea, eso, claro, evidentemente la democracia aguanta mucha propaganda, muchos dobleces, mucho tal, pero claro, eso es como decir, yo juro por Dios que jamás atentaré contra el aborto, y llegar el primer día y decir, y lo que voy a hacer lo primero es la ley del aborto. Pues eso hizo lo mismo, decir, jamás iré contra los enemigos, me podré aliar, me quita el sueño con los enemigos de España, y por la noche ya lo estaba haciendo. Y lo digo conmigo. Eso, primero, es un atentado brutal a la esencia de la democracia. Otra cosa son los procedimientos, que será legal, todo eso. Y después, claro, las consecuencias previsibles de someter el gobierno de España a la voluntad de los antisistemas y de los separatistas y secesionistas, que solo podría tener consecuencias absolutamente nefastas. Entonces yo durante mucho tiempo, casi diría el primer año, esperaba que por presiones de fuerzas fácticas, a la justicia, etcétera, se le pudiera obligar a convocar nuevas elecciones y a tener, porque era importante que no pudiera hacer el daño que podía hacer. Por ejemplo, yo nunca entenderé cómo el PP no llevó a
al Tribunal Constitucional el falso juramento de una cuarentena, creo, de parlamentarios que juraron, prometieron no atacar la Constitución, no acatar la Constitución precisamente. Es decir, o sea, que de raíz estaban deslegitimados. Sé que lo hizo Vox, pero el PP no lo hizo. Y sobre todo, el Tribunal Constitucional, otra de los poderes supuestamente independientes que hubiera tenido que contestar a eso muy rápidamente, pues todavía lo tiene ahí dormido, ¿no? Entonces no hubo una reacción. Entonces lo que pasa es que con el tiempo las consecuencias y el mal está hecho. Se han hecho ya cosas absolutamente terribles en este país. Se le ha llevado al borde del abismo, y no precisamente desde el punto de vista económico. Eso no es lo más culpa que tiene, vamos a pasarlo muy mal, porque nuestras estructuras, y en eso sí tiene culpa, nuestras estructuras no tienen la capacidad de reacción que tienen otras democracias. Pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista del proyecto nacional, desde el punto de vista de ciudadanos libres, iguales, solidarios, se han hecho cosas terribles. Se ha roto la caja única de la seguridad social, se ha indultado a golpistas, se está todos los días permitiendo actos de exaltación del terrorismo y devolviendo los presos vascos. Es decir, se está blanqueando el terrorismo como manera de llegar al poder. En fin, es terrible, terrible, desde el punto de vista moral, social y político. Lo que pasa es que el mal está hecho. Y por lo tanto ahora el discurso no tiene que ser solo que se vaya, porque se va a ir, que ha demostrado, claro, que se va a quedar hasta lo que él quiera, porque demasiado interés, y van tal como van las encuestas, tienen todos en que se quede. Entonces ahora lo que hay que hacer es saber que cuando se vaya, se trata de reconstruir España, se trata de reconstruir la convivencia, se trata de reconstruir las instituciones, se trata de reconstruir la convivencia democrática de los españoles. No se trata de bajar impuestos, ¿verdad? Ni de sacarle más dinero a Bruselas. O no solo, claro, eso va de suyo, o eso no es una solo. de las cosas. Pero claro, hay que tener Sí. un proyecto de país. Siempre recuerdo una de las lecciones de uno de mis grandes maestros en política, que era Alejo Vidal Cuadras. Independientemente de que tengas un buen programa, con muy bien desarrollado y estructurado, en materia política, en materia institucional, en materia económica, en materia social, en materia de política exterior de España, en materia de relaciones internacionales, tienes que tener un proyecto de país, tienes que tener un proyecto para España. Y luego la gente te vota o no te vota, tienes que saber lo que quieres hacer. Si no te votan, te vas a tu casa, ¿qué le vas a hacer? Lo de Rajoy era sacar el dedo, aquello de Arriola, y por donde viniera el viento cada mañana, pues ahí que vamos, ¿no? ¿Y para qué queremos liberales? ¿Para qué queremos conservadores? Esto va de otra cosa, acaba de la esencia gallega en el peor sentido del término, el poder por el poder, ¿no? Y hablo de Rajoy, pero bueno, Pues, si no, se te ha entendido perfectamente, si no Enrique, y efectivamente hay que tener un proyecto. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Ahora, claro, el problema es que sigue habiendo millones de compatriotas que, con tal de que no vengan los farcirtas, con tal de que no vuelvan los franquistas, siguen dispuestos no a votar así, no, que va, es peor, siguen dispuestos a creerse toda la propaganda y toda la basura gubernamental que tan pronto ensalza a los terroristas, dice que hay que pasar página y a las víctimas con perdón, que les vayan dando, y ensalza y le da todas las regalías a los separatistas y a los golpistas, insulta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo cual, claro, desarrollando un poco, pues nos lleva a pensar que tenemos un gobierno pues que está prácticamente con los delincuentes, porque si tenemos un gobierno que insulta a la policía, será porque le caen muy bien los malos, será porque le caen muy bien los terroristas o será porque le caen muy bien los delincuentes. Eso por un lado. Es decir, que hay gente que está dispuesta a prostituirse ideológicamente, socialmente y como desde el punto de vista ciudadano tanto como para seguir votando a esta gente. Y luego, no sé si tienes por ahí, Omar, ya un tuit que a mí me ha hecho reflexionar esta mañana de nuestra querida María Blanco. Dice: la Moncloa celebra, punto, lo que sea, con una muestra de confianza. Llegan las cigüeñas, confianza. Sale el sol, confianza. Se pone el sol, confianza. Gana el Madrid, confianza. Pierde, también. Después de abril llega mayo, confianza. Y así todo. Bueno, en este caso el último ejemplo, que llega el emir de Qatar, que nos va a dejar aquí una pila de millones, porque le vendrá bien a él, y Moncloa lo vende como un éxito. Es decir, está por un lado la parte más malvada, y lo siento, pero lo tengo que decir así, del electorado, que va a seguir votando a Pedro Sánchez, sea lo que sea, con tal de que no vengan los farcirtas, y luego la parte ingenua, la parte que traga esta propaganda de una forma casi infantil. No, confianza, es que hay que tener confianza, porque solo Sánchez nos salvará, solo el Partido Socialista y solo Podemos nos salvará, y mientras tanto España se va por el sumidero, Enrique. Sí, exactamente. Y bueno, lo que usted refleja aquí es una
una debilidad que se conoce de tiempo de las democracias. La famosa frase, las democracias tienen derecho a equivocarse. Bien, tienen derecho a equivocarse, viene Hitler y ya se sabe el precio que hay que pagar por determinadas equivocaciones. Entonces, las democracias han ido aprendiendo en muchos sitios donde están sólidas y donde no asustan los gobiernos de salvación nacional, donde la dialéctica es mucho más inteligente que izquierda contra derecha, o donde la dialéctica no dice, es que va a volver Mussolini, o es que, vamos a ver, en España no pueden volver los franquistas porque no hay. O sea, no pueden volver. El problema es que ante es decir, el problema en España desde el siglo XVIII es la educación, eso se sabe. Entonces, ante una deseducación y un endoctrinamiento masivo a lo que colabora el clientelismo de las fuerzas totalitarias, como son, por ejemplo, el PNV, ERC y todo esto, y clientelares, y desde luego determinados medios de comunicación, en efecto puede equivocarse. ¿Qué hacen las democracias sólidas? Utilizan la ley no solo para establecer justicia, sino para educar. Y también utilizan el sistema educativo para educar en democracia. Es decir, cuando se obliga a un Tribunal Supremo a inventarse cosas como que esto era una ensoñación, cuando era pura y sencillamente un golpe de Estado. Y cuando a más, cuando ha rebajado el golpe de Estado a, creo que era secesión o a sedición, no sé, se dice, pero es que además yo los indulto. Se está deseducando profundamente a los demócratas. Se está banalizando el mal, como por ejemplo cuando se deja que cualquier Ongietorri, creo que se llama, sea impune y sea muy alabado. Es decir, eso es lo terrible. Es decir, la democracia en España en estos momentos no tiene una justicia independiente y potente, tipo manos limpias, tipo el Tribunal Supremo Americano, lo que se quiera, que además de impartir justicia, eduque e indique lo que es el bien y el mal para el bien común, para la sociedad. Y claro, mientras lo que es una campaña electoral sea un pim pam pum de primero de preu, vamos, de primero de COU, entre tú más, y además es que eres un chorizo, pues anda que tú no robaste, y cositas de estas, y no haya hombres de Estado, no hay un Mario Draghi, por ejemplo, no haya que digan, mire, con las cosas de comer no se juega, y la cosa de comer es España y la ciudadanía española. Pero, pues mientras sea eso, pues en efecto corremos el riesgo de sencillamente, pues que España sencillamente desaparezca, ¿no? Y bien, pues yo con usted y unos pocos más, lo único que podemos hacer es pregonar en el desierto. Yo intenté crear un partidillo y claro, como usted comprenderá, el dinero manda mucho. Hombre, el dinero manda todo y al dinero, al gran... a ver, no quiero caer en tópicos porque siempre empobrecen el discurso y voy a decir el gran capital. Bueno, en general, a las manos fuertes, por utilizar un término bursátil o financiero, pues les va viniendo bien un pueblo cuanto más idiotizado mejor. Dice usted, don Enrique, y con esto terminamos, que no hay hombres de Estado. Claro, ¿cómo los va a ver? Y voy a ser muy crítico con parte, no con la totalidad de la sociedad española. Si no hemos hecho desde los años 90, finales de los 80, primeros de los 90, más que bajar de categoría, bajar de nivel y vulgarizarnos como sociedad. Parte de la culpa, pero no toda, parte de la culpa la tiene el sistema educativo, la pérdida de valores, la pérdida del sentido de autoridad, el igualitarismo malentendido, el profesor es un amigo, el padre es un colega... Me explico, no hace falta que abunde más. Y claro, ¿qué pasa? Que los políticos, y por encima de los políticos, esos grandes hombres de Estado que usted reivindica, salen de la sociedad, no son marcianos que caen como la pera del árbol. Claro, si la sociedad española, compuesta de millones de individuos individuales, cada vez es más vulgar, parte de la sociedad, si el ciudadano medio como producto humano cada vez se va depreciando más,
en su cultura, en su educación, en sus exigencias, en su sentido democrático, en todo, ¿qué políticos vamos a No, esperar, Enrique? en saber lo que es la democracia, en su conciencia de democracia. Se cree que la democracia es ir a votar una vez cada 4 años y entre tanto insultar al otro En las con redes sociales. eslóganes. Claro, no, sí, por ejemplo. Y después lo que usted dice, es decir, no, recogiendo lo que decíamos, ¿no? El dinero. Hubo un momento en que claramente el dinero se dio cuenta, en Eslovenia, en Croacia y tal, que se beneficiaría mucho con la destrucción de Yugoslavia. Por ejemplo, 1991. Por ejemplo. Por ejemplo. Mal, bueno, bien, nos quedamos un poco pesimistas, Enrique. A ver si la semana que viene podemos dar alguna brizna de optimismo. No te entretengo más, que sé que tienes que salir corriendo y más a estas horas. Gracias, amigo Enrique Calvet, ex eurodiputado, por tus análisis y por tus observaciones siempre agudas y brillantes. Cuídate mucho. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Vamos a saludar a nuestro segundo invitado, Carlos Lacaci, jurista, abogado, siempre aclaro que de los buenos, no de los mejores, y excelente analista político también. Don Carlos Lacaci, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Bien hallado. Bueno, bienvenido una semana más a la retaguardia, a periodista digital. Oye, vamos a continuar con la liaison de la conversación, como estabas ya ahí escuchando, la conversación que tenía con nuestro común amigo Enrique Calvet, pues te dejo el toro, no sé, en Toriles o en donde tú quieras, o en Tablas, y continuamos por ahí. Veníamos, bueno, pues de comentar el desprecio que siente el camarada presidente del gobierno hacia el poder legislativo, el desdén mal disimulado, no disimulado ya, que siente cuando tiene que comparecer cada miércoles al preceptivo control parlamentario, la chulería digna de mejor causa con la que trata no ya a la derecha, a la oposición normal. Los voy a seguir llamando partidos normales. Me da igual lo que piensen algunos, porque los secesionistas, los bildutarras y otras hierbas y los comunistas para mí no son partidos normales. Es más, deberían de estar fuera de la ley. PP, Ciudadanos y Vox los desprecia, los insulta, los humilla o pretende hacer tal cosa, mientras que se arrastra como una culebra, se arrodilla ante el PNV, ante Bildu, ante Esquerra Republicana, ante Compromís. Hoy un tipo de Compromís se ha vuelto a llamar sinvergüenza, por cierto, Carlos, al rey emérito, don Juan Carlos, que fue jefe del Estado 39 años, un tío que comparte partido con una señora Mónica Oltra que ha encubierto a su exmarido por graves acusaciones o delitos de abusos, de violaciones a menores y tal. Pero bueno, esta gente, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando esto? ¿Y hasta cuándo, bueno, parte del pueblo español les va a seguir votando Carlos y va a ser consentidor, por tanto cómplice, de este tipo de comportamientos repugnantes, no ya desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista humano? Pues sí, a mí me resulta, la verdad es que muy desagradable todo lo que estamos asistiendo, a todo lo que estamos asistiendo en los últimos años en España desde el punto de vista de esa monarquía parlamentaria y de esa, al final, democracia que se ve acuciada y se ve, golpeada pues por comentarios como los que el propio presidente de un partido y el presidente del gobierno, ni más ni menos, pues hace en sede parlamentaria, como digo, sesión tras sesión. No es de recibo, no podemos aceptar, no podemos tolerar que se dirija a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los términos en los que lo hace. No porque en este caso él puede pensar como quiera pensar sobre, tal o cual colectivo, en privado o con estos socios de gobierno que estoy seguro que entre carcajadas, risotadas y negociar lo que poco para ellos respeten la lealtad de las instituciones españolas, pues entre esas conversaciones de taberna pudieran realizar. Pero claro, en la sede de la soberanía popular, en el Parlamento, donde no son ellos los que hablan, o no de forma directa, sino en representación precisamente de los ciudadanos que les han dado su confianza y de todos los españoles en interés conjunto, decir piolín y llamar piolines, que puede ser un tema menor si lo cogemos de forma aislada, pero insisto, en la sede de la soberanía popular, en nuestro Parlamento, denominar así
a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto a la policía, a mí me indigna, me parece que no es tolerable. Desde el punto de vista jurídico lo veo como una injuria, un presunto delito de injurias, y además cuando es dirigido contra funcionario público, autoridad o agente, como en este caso va dirigido, porque son agentes de la autoridad, pues estamos ante una ante un presunto delito de injurias, como digo, que es perseguible de oficio. ¿Eso qué tipificación penal, perdona, Carlos, puede tener? ¿Es equivalente, bueno, por ejemplo, a lo que antes se llamaba, no sé si sigue existiendo como tal figura penal? Claro, yo recuerdo mis apuntes de 30 años y me da cierto vértigo. Como agresión a la autoridad, que te podían condenar a 2 años y un día, ¿no? Con lo cual ibas para adelante, con perdón de la vulgaridad. O esto, claro, en el caso del ciudadano presidente del gobierno, es una quimera. Digo, porque a lo mejor mañana es que un sindicato policial va y le denuncie, con toda la razón. Si es más que probable, Eurico, no, yo no descartaría para nada que tenga una querella o que llegue una querella presentada efectivamente ante algún sindicato o agrupación policial que se haya sentido ofendida, porque el colectivo al que se ha dirigido pues efectivamente merece el respeto debido y no en esos términos, ¿no? Lamentablemente, como digo, bueno, quedaría en todo caso en una injuria leve y no llevaría aparejada una pena de prisión, llevaría una pena de multa. Lo que ocurre es que, insisto, que el tema para mí es lo necesariamente grave, porque primero se dirige ante un colectivo que, si bien le tiene que decir algo, le debería de decir gracias, gracias y gracias, gracias por solventar que ese señor que les llama piolines pueda seguir sentado como presidente del gobierno y en su escaño y en su consejo y como presidente del gobierno, ¿no? Y digo esto porque si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no hubieran estado dando el callo cuando los separatistas, independentistas y otros grupos terroristas directamente querían quebrar la unidad de España, pues insisto, no hubieran dado el callo, pues a lo mejor estaríamos ante una rebelión popular de esos fanáticos y el mundo hubiera cambiado, ¿no? Por tanto, se le debe gratitud. Si hay algo que se le debe a las fuerzas y cuerpos de seguridad, es gratitud. Y de un presidente de gobierno con mucho más motivo. De ahí a insultar, de ahí a mofarse de ellos, bien sea directa o indirectamente, porque ahora parece que lo quiere justificar. Pues que decía Marlaska que no, bueno, era por cómo les había dejado a las puertas de... Pero por Dios, pero cómo Marlaska traga con todo, Carlos, y lo repetimos tres veces por semana por lo menos. Marlaska es juez. Uno es juez desde que aprueba la oposición hasta que se muere. Pero ¿cómo puede llegar un tío al que respetábamos, no voy a decir que admirábamos, uno ya a partir de los 50, Carlos, tú sabes, admira a uno a poca gente, pero yo le tenía un respeto de 3 pares de narices a Fernando Grande Marlaska durante décadas, jugándose el tipo frente a ETA, frente a los terroristas en la Audiencia Nacional. Bueno, yo recuerdo la época dorada de aquellos jueces como Bueren, muchos de ellos se fueron a trabajar y a ganar dinero los hombres, y con toda la razón del mundo, o Ignacio Gordillo, fiscal y gran amigo también, a ejercer la profesión de abogados. Bueno, Marlaska se ha quedado siempre como juez hasta que se pasó a la política y ahí le han hecho la lobotomía. ¿Cómo puede? O sea, yo si fuera Marlaska, hubiera presentado la dimisión a los 10 minutos. El presidente del gobierno insultando, menospreciando a la policía. ¿Tú concibes esto en Francia o en Alemania o en Gran Bretaña? ¿Nos hemos vuelto locos? No, es impensable. Es efectivamente en cualquier estado de los que usted ha mencionado, no digamos o pensemos en Estados Unidos, donde es sagrada las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y todas las instituciones realmente del Estado son respetadas y respetables. No, pues aquí ni lo uno ni lo otro. Y lo que usted señala de Marlaska, a mí también, ahora ya no, pero cuando empezó a virar en cuanto a su ideario y en cuanto a esos guiños que ha hecho, ¿no? Incluso con los propios etarras condenados, ¿no? Ofreciéndoles pues ese acercamiento casi sin justificación, etcétera, pues para mí también fue, claro que sí, un desengaño tremendo cuando este juez, que efectivamente era el que un día sí otro también tenía que mirar bajo su propio coche
y el escolta con él para ver si no le habían puesto la bomba a la paz que aquellos criminales asesinos de ETA ponían un día sí otro también. Por tanto, yo no lo entiendo, no es de recibo. En cualquier caso, usted, y termino por donde empecé, me ha preguntado qué pienso. Lo que pienso es que en la sede de la soberanía popular, en el Parlamento de España, en representación de todos los ciudadanos españoles, hayan o no votado a este presidente del gobierno merece respeto a todos sus ciudadanos y, por ende, por supuesto, a las instituciones que nos representan y nos defienden. Termino con esto, Carlos. No quiero pasar sin hacer mención, que antes, bueno, Enrique tenía algo de prisa y tampoco quería entretenerle más, pero a ti te voy a retener solo 2 minutos más. Aquí en este país, si no te espían, no eres nadie, eres un chusma, ¿no? Entonces, yo creo que los del PNV se han puesto celosos y entonces como aquí solamente parece que se espía a los catalanes, ya esta mañana Aitor Esteban se ha puesto digno, miércoles por la mañana, sesión de control parlamentario, y entonces ha empezado a esperfular basura, me verbo muy cheli, a esperfular basura y a lanzar sombras de duda también sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, diciendo que también tienen Pegasus. Y a preguntarle al presidente del gobierno si a él le consta que tienen Pegasus. La próxima semana, los nacionalistas vascos, los batasunos, los antes batasunos, hoy bildutarras, le van a exigir como condición previa para seguirle apoyando y para volver a votarle otra reforma laboral o lo que quiera aprobar el figura o necesite aprobar el figura o Yolanda, que llame chacurras, que en euskera significa perros, los mayores se acordarán, los que recuerdan los años 80, los años de plomo, incluso los 90, y este llegará al Parlamento y dirá que se le ha escapado y les llamará chacurras. ¿Cuál será la siguiente exigencia, la siguiente humillación a la que sometan no al ciudadano Pedro Sánchez Castejón, siempre lo remarcamos, sino al presidente del gobierno de España? ¿Qué es lo grave, Carlos? Pues efectivamente, muy grave. Eurico, piense usted que en los últimos 2 años, en plena pandemia, ocurrió un hecho, pues que no le dieron mucha importancia, ni siquiera a los medios, pero que es gravísimo, y es que en un decreto que venía a poner de muro de contención medidas presuntamente sanitarias, ¿no? Pues para blindar el tema del COVID o para atenuarlo, colaron de rondón, ni más ni menos que la modificación de la ley que llevaba años y años estando regulado para el acceso a el Cuerpo Nacional de Investigación, al CNI. Pablo Iglesias presionó y se coló por la puerta de atrás mediante un decreto que aprobó este gobierno. El mismo gobierno que ahora, o al que ahora le hacen chantajes con el CNI de fondo y con lo que representa el CNI, que ni más ni menos es la institución donde tiene la salvaguarda y la seguridad del Estado que representa, ¿no? y que defiende, con los secretos de Estado y con todos los temas que desde ahí, con autorización judicial, por supuesto, se persiguen. Pues lo que le quiero decir con esto es que si se arrodillaron para cambiar una ley, para dejar pasar a Pablo Iglesias, un hombre que venía también para querer destruir las instituciones del Estado y colarse ni más ni menos que en el CNI y tener conocimiento de los altos secretos de Estado, pues imagínese qué no harán por detrás sin necesidad de que cambie ningún decreto, por lo que usted está comentando. Pues Carlos, chantaje tras chantaje, sí, y esperamos y deseamos que el presidente del gobierno no vuelva a insultar, por lo menos, a los que defienden la estabilidad de España, entre otros las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo del presidente del gobierno ya, y tú me consta que tampoco, y no sé, 10, 11, 12 millones de españoles, ya no esperamos nada. Pero termino contigo, tal y como empecé con Enrique Calvet. Nos deshacen el país, nos deshacen España. Hay que echarles, Carlos, democráticamente, lo que usted, pero hay que echarles. Es urgente, por salud democrática. Yo pienso que este gobierno no tiene ya ni siquiera el tiempo de descuento que se suele decir en los partidos de fútbol o de otros eventos deportivos. Está fuera incluso del tiempo de descuento. No ha podido gestionar peor cuestiones clave para la seguridad, para la economía, para el bienestar de los ciudadanos. Y lo que es más grave es que lo ha ido tapando
lo que se suele denominar, y están denominando mucho ahora los medios, como cortinas de humo, pero para mí peor todavía, que es en mentiras. Bueno, pues te dicen hoy blanco y mañana sin ningún rubor es que lo que era blanco es negro, y además te lo tiñen de otro color si hace falta. Cuando a una ciudadanía se le miente día sí, día también, me temo muy mucho que no se merece la ciudadanía el gobierno que ahora tiene, y que yo espero y deseo que haya un cambio político, efectivamente, con las mayorías absolutas o mayorías concentradas que tengan que haber en ese Parlamento, pero que se vaya este gobierno, yo creo que por el bien de España, por la economía y por un montón de razones, pues es de recibo, claro que sí. Está claro. Don Carlos Lacaci, abogado, jurista, analista político, como siempre un lujo el contar contigo en La Retaguardia, en Periodista Digital. Cuídate, amigo, y hasta la semana que viene, aunque tú y yo nos veremos antes porque compartimos plató en otros medios. Cuídate mucho y gracias por habernos acompañado. Igualmente, Eurico, buenas noches. Enfocamos ya la recta final de esta Retaguardia en Periodista Digital Televisión de este miércoles 18 de mayo, y lo hacemos presentando a un buen amigo que, en compañía de otros, como alguien dejó dicho en un celebérrimo juicio, en compañía concretamente de Juan Sánchez Galera, nuestro buen amigo e invitado, al que os voy a presentar en unos instantes, es Pedro Fernández Barbadillo. Ha escrito un libro, pues, de los que hay que leer y además de los que da gusto leer y con los que se disfruta. Manual para españoles sin complejos. Os lo enseño, no pasa nada. EDAF, Juan Sánchez Galera, Pedro Fernández Barbadillo. Don Pedro Fernández Barbadillo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas. Pues encantado de estar contigo, Eurico. Bueno, pues el placer es mutuo. Siempre le digo lo mismo a todos mis invitados. Manual para españoles sin complejos, gracias Omar, ¿qué haría yo sin mi extraordinario realizador? Ahí tenemos la portada. Bueno, pues un libro, hombre, os recomiendo que lo leáis, por supuesto, pero ¿de qué va? Que es lo que se están preguntando en la mayoría de nuestros espectadores. La historia olvidada, desconocida y desfigurada, la historia de España. Somos nuestros peores enemigos y ya se sabe que los pueblos que no comprenden y que no recuerdan y que olvidan su historia están condenados a repetirla para bien y sobre todo para mal. La vitalidad, esto es un párrafo de Julián Marías, da sus latidos poderosos en cada vida individual, y por eso España es un país divertido, atractivo, en el que a pesar de todo es grato y estimulante vivir, pero hace falta algo más para que esas posibilidades alcancen el nivel que reclama un pueblo que ha configurado buena parte del mundo. Tenéis también una cita de Arnoldson en el inicio de vuestra obra. La leyenda negra española ha sido durante siglos la mayor alucinación colectiva de Occidente. Hablaremos, te preguntaré después por la leyenda negra. Decía nuestra buena amiga Elvira Roca Barea, hablaba de imperiofobia, también una obra extraordinaria. Pero antes te quiero comenzar preguntando, claro, España ha dado al mundo conquistadores, fuimos un imperio. Corrígeme si me equivoco, porque tu dominio de la historia es muy superior incluso al mío. Si cogemos el segmento más corto, durante 300 años, mientras que los anglosajones tienen poco más de siglo y pico cogiendo el segmento más largo. Sin embargo, ellos viven de contarlo y nosotros nos avergonzamos y seguimos intentando ocultar nuestra historia, sobre todo por parte de los comunistas, de los socialistas y de los podemitas, de la extrema izquierda. España ha dado también, porque es concretamente la parte del libro en la que lo has dado todo, Pedro, grandes científicos, matemáticos, astrofísicos, botánicos, grandes inventores, como Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Este es un detalle y no menor, porque siempre que recordamos nuestra historia, Pedro, recordamos a nuestros conquistadores, no sé, o a nuestros grandes teólogos también, ¿no? Pero hemos sido un pueblo que ha dado muchísimos y eminentes científicos. Pues así es. No podía ser de otra manera. Para tener un imperio como el que fue el español, como tú has dicho, de 300 años de duración, para pues viajar por todos los océanos del mundo y no perderse y volver al punto de salida, como hizo Juan Sebastián Elcano. Salieron de Sanlúcar de Barrameda y volvieron casi 3 años más tarde exactamente al mismo punto. Pues eso no se puede hacer así a la buena de Dios, echándote al mar y ala, tú siguiendo siempre la punta de la nariz, como se decía antes. Pues no, hay que saber estar situado, saber leer las estrellas, saber conocer pues, el compás, el astrolabio, todos los aparatos que se usaban entonces, saber moverse, saber contar los días, los nudos, y eso, pues efectivamente,
puede que algunos de esos marineros que acompañaron a Magallanes y luego a Elcano en su travesía no supiesen leer, pero anda que sí sabían guiarse por las estrellas. Y por supuesto, ese es un conocimiento científico y es un conocimiento imprescindible para lo que te digo, para construir un imperio. Después, pues oye, el español es un imperio constructor de caminos, de fortificaciones, de catedrales, de universidades, de ciudades. Bueno, pues arquitectos, ingenieros, delineantes, lo que quieras. Y además ese imperio tuvo la primera moneda universal. Universal, sí, porque se ha encontrado en Australia, en el Golfo Pérsico, en China, por supuesto a lo largo de América y de todas las islas del Pacífico. Había de reservas de plata española en Londres, en Holanda, en el Báltico, etcétera, etcétera. Entonces, para tener una moneda que se extendiese por todo el mundo, había que ser muy serio, había que tener la capacidad de llevar las cuentas, la contabilidad, algo tan aparentemente tan sencillo y a la vez tan cansino y aburrido como pueda parecer un estado contable, pero todo eso había que hacerlo perfectamente. Había que extraer la plata, había que fundirla, había que pesarla, acuñarla, que todas las monedas tuviesen la misma forma y el mismo peso. Y todo eso en la docena de cecas que había repartidas por el Imperio Español, por Sevilla, Madrid, Segovia, Lima, Potosí, México, etcétera, etcétera. Y era una moneda por la que se peleaban los demás pueblos, desde los chinos hasta los ingleses. Bueno, pues si esto, la verdad, no es destacable, pues, digo que si esto no es destacable, que baje Dios y lo vea, don Pedro. Pues sí, es que nos hacen falta, oye, unos cuantos directores de cine como los que tienen sobre todo los británicos, que consiguen que la gente crea que cuando viaja por primera vez a Londres o a Escocia, pues que se va a encontrar pues una serie de pueblecitos preciosos con viejecitas muy simpáticas que van en bicicleta, con flores, que llevan flores al mercado y que en el camino a la vicaría, en la que van a tomar el té con el señor vicario, pues solucionan un par de crímenes. Y luego llegas a Londres o a Liverpool o a Escocia y te llevas la sorpresa que nos hemos llevado todos al descubrir que eso tampoco existe. Que todo lo más que te dan de comer son todavía los fish and chips, eso, la cerveza caliente. Ah, sí, y esos platos típicos de los ingleses, que son la pizza, la hamburguesa y el doner kebab. Bueno, la cocina británica en general, pues es para que la exporten. Nos hacen falta directores de cine, Pedro, efectivamente. El otro día, no hace ni un mes que escuchaba en una emisora de radio, no voy a decir su nombre por respeto, por supuesto, porque es un excelente escritor. Además, le estropea el excesivo engolamiento que tiene. Esto es una anécdota, ahora voy a ir a otro sitio. Un escritor muy conocido que está haciendo fortuna en los últimos años escribiendo sobre un imperio muy importante de la historia. Si digo qué imperio es, ya casi todo el mundo va a saber de quién estoy hablando. Y le preguntaba el compañero, le preguntaba un buen amigo mío en Onda Cero, que es quien le hacía la entrevista, que por qué no se había llevado al cine nunca ninguna de sus últimas novelas, y contestaba, ahí el tipo se elevaba y decía, bueno, porque mis novelas son irrepresentables, no hay director de cine que sea capaz de llevar 200, 300, 1000, 1500 extras y tal. Y yo pensaba, joder, este no ha visto nunca ninguna película pues de Ridley Scott, por ejemplo, ya que aludía usted a directores de cine extranjeros, ¿no? Lo que sería irrepresentable no solamente son las novelas de este señor, que por lo demás van de 1000 páginas en adelante, pero bueno, están muy bien, insisto. Lo que sería irrepresentable serían todas las gestas que ha dado España al mundo. Usted imagínese una buena película, y se han hecho muchas, pero una película como Dios manda, integral, desde el momento en el que llega Colón, pues no sé, hasta pues prácticamente que abarcara los 300 años de esa historia del Imperio Español. ¿Qué metraje tendría que tener esa cinta, don Pedro? Pues sí, como yo vi en el cine, además en pantalla grande, en su momento, está La Conquista del Oeste, que era una película de los años 60, que intentaba competir con la televisión. Y esa película, que pretendía contar a los norteamericanos y al mundo entero cómo había sido la conquista del oeste, que es de poco más de un siglo,
y pues duraba creo que más de 2 horas y media, vamos, más Sí, que lo que el casi viento 3. se llevó. 3 horas. Y dices, bueno, si estos individuos con con esas proezas, que sí, que tienen su mérito, irse hacia el oeste, cruzar los Apalaches, el Mississippi, sobre todo internarse en los desiertos no de arena, sino desiertos donde no había nadie y donde había muy poco para comer. Son capaces de haber creado Hollywood y el western que no podríamos hacer nosotros si hubiese de verdad buenas intenciones y un poquitín de dinero. Bueno, pero así estamos. La verdad, nuestros cineastas siguen ozando, y lo digo bien, ozando en la guerra civil, como si no hubiese otro tema en la historia de España. Me recuerdan a ciertas ministras que creen que la menstruación empezó con ellas. Sí, sí, el adanismo, todo empezó con ellos. Pedro, por volver a los científicos, que es tu capítulo específico de este libro, luego seguimos hablando de Leyenda Negra. Podíamos coger decenas de nombres, cientos de nombres, ¿no? Vamos a centrarnos en uno, murciano y español ilustre, don Juan de la Cierva, al que, por cierto, no le quieren poner su nombre al aeropuerto. Complejo sobre complejo. Usted fíjese, si tuvieran los alemanes o los franceses un Juan de la Cierva, ¿qué harían con él? Pues sí, ¿qué harían? Pues estatuas, puentes, aeropuertos, lo que usted quiera. Oiga, pero si está París lleno de testimonios de Napoleón y sus generales, que al final todos fueron vencidos. Napoleón, y hay que explicárselo también a más de un francés, murió en el exilio, probablemente asesinado por los ingleses. Pero sobre esto tampoco hay películas, no vamos a estropear la historia blanca que tienen los ingleses. Y tienen ahí el Arco del Triunfo en el que aparece hasta Bailén como victoria de los franceses. Bueno, y De haber Blas, sido Blas de Lezo español, en el mundo anglosajón tampoco ha existido, don Pedro. Blas de Lezo, no achicharró con 3.000 personas, con 3.000 hombres a 30.000 o a 30 y tantos mil ingleses, no. Fue al revés, ganaron ellos, que tienen todavía tenían monedas acuñadas, que las deben de tener guardadas todavía después de 3 o 4 siglos en algún cofre en el Museo Británico, en algún sitio. Bueno, o el episodio de la Gran Armada, que hemos interiorizado que se llamase Armada Invencible, cuando fue un mote que le pusieron los ingleses para denigrarla una vez vencida. Bueno, al año, que además tampoco fue una derrota mayúscula. Hay incluso quien dice que ahí España perdió la hegemonía sobre mares. Es mentira. Se tardó más de medio siglo en que eso sucediese y fue un cúmulo de circunstancias y tampoco quedamos tan malos. Inglaterra empieza a ser potencia naval después de la guerra de sucesión española. Bueno, pues todos sabemos lo que fue la Armada Invencible, que Felipe II, a quien nombró al duque de Medina Sidonia porque era duque y tal, y tenía más categoría que otro. No sé qué, no sé cuánto. Pero no sabemos nada, ni muchísimos españoles, de que al año siguiente Isabel I envió a su pirata favorito, Francis Drake, a destruir el grueso de la armada, porque casi todos los barcos le regresaron, a Santander, que estaban ahí atracados. Y claro, Drake pensaba, hombre, que meterse con los españoles, a ver si me van a zumbar. Pues vamos a La Coruña y luego a Lisboa, que estarán desguarnecidas. Y en La Coruña, los coruñeses, los gallegos, les dieron pal pelo. Y ahí encima destacó doña María Pita. Y después los supervivientes, después de la Marcha de las Heridas, fueron a Lisboa, pensando que iban a sublevar a los portugueses contra los españoles. Y también recibieron pal pelo. Ya Drake, muy baqueteado, pues fue al interior del Atlántico hacia las Azores para tratar de capturar la flota de Indias. No lo consiguió. Volvió a Inglaterra totalmente destrozado, habiendo sufrido muchísimas más pérdidas de hombres y de buques que los españoles de la Armada, pero sin embargo, querido Eurico, sobre esto no hay películas ni novelas inglesas. Qué buenas novelas históricas escriben los ingleses, sobre todo sobre sus temas, no sobre las victorias de los demás. Don Juan de la Cierva, hágame un capítulo específico, que antes le he hecho una pregunta, pero como me suele pasar, soy tan justapuesto y empiezo a derivar tanto que no he ido al objeto de la pregunta, que era don Juan de la Cierva, uno de nuestros más insignes científicos, inventores, qué bonita palabra esto de inventor,
Inventor, Pues inventores sí, de palabras, además inventores de ingenios. un inventores señor de que vocabularios, lo hizo y que no él le quieren, solo. no son tan mezquinos que no le quieren poner su nombre al aeropuerto. Pero ¿y esto por qué? Ay, amigo, ay, don Eudico, la memoria histórica, Vaya por porque Dios. hay que purificar nuestro pasado. Oh, me hemos fastidiado. Es que tenemos un pasado pues que está hecho por fascistas, pues ya sabe, Aznar, Franco, Juan de la Cierva, Blas de Lezo, los Reyes Católicos, Don Pelayo y probablemente Julio César, que también estuvo en España. Así que de todos esos fascistas tienen que ser eliminados de la historia de España y del recuerdo. Pues don Juan de la Cierva, como usted decía, es uno de esos grandes inventores de la era de la aviación, cuando muchísima gente se metía en un taller y sacaban un invento, cosa hoy imposible por la complejidad de la tecnología. Pues don Juan ya antes de hacer los 18 años y de ingresar en la universidad, ya inventó aviones, bueno, prototipos que volaban unos metros, se caían, volvía a hacerlo y una vez que se graduó como ingeniero, pues siguió con sus inventos, siguió trabajando e inventó el autogiro, lo que era el vuelo vertical. Porque entonces los aviones pues solo volaban de manera horizontal y podían se solía cortar con relativa frecuencia la transmisión del movimiento a la hélice. Para entenderlo, yo tampoco lo sé explicar muy bien. Digamos que el motor entraba en pérdida, se calaba y caía el avión. Y entonces lo que él inventa es el autogiro, que es un mecanismo que sostenga al aparato porque hay unas hélices, un rotor que permite mantenerse en vuelo vertical. Bueno, pues es una tecnología que empezó a aplicarse en los años 30, luego se descubrieron otras tecnologías y la verdad, por desgracia, en España no había infraestructura industrial y para pues, vivir de lo suyo y seguir investigando, pues don Juan tuvo que marcharse al extranjero. Y ahí estaba, en Gran Bretaña, cuando le pilló, en 1936, pues el alzamiento nacional. Y lo que le acusa pues don Ángel Viñas y similares es de que fue una pieza imprescindible ahí en el golpe de Estado al haber recomendado a sus amigos Luis Bolín y Juan Ignacio Luca de Tena y Juan March que un tipo de avión pues para hacer un vuelo que desde Canarias hasta Marruecos, que fue el famoso Dragón Rapid en el que fue Franco desde Las Palmas hasta el Marruecos español. Porque luego, además, Juan de la Cierva se mató en accidente de avión en diciembre del 36. No tuvo mucho tiempo de implicarse en el régimen franquista. ¿Cuánta gente se mató por aquellos meses en accidente de avión? Sí. Bueno, y unos años antes. El primero, Sanjurjo, en 1932. Bueno, ahí en Lisboa, esa Lisboa que a usted le gusta tanto. Creo que en Cascais fue donde se mató. Sí. Pero ese que era muy frecuente, ahí no, la verdad no había don Emilio Mola también, se les caían los aviones a todos. Qué curiosa esa parte de nuestra historia, ¿no? No, ya veo por dónde va usted, don Eudico. Pero es cierto que los accidentes eran muy, muy frecuentes. En el caso del de Sanjurjo sobrevivió el piloto, que luego se hizo antifranquista, y él dice que el asunto del avión no pudo despegar porque llevaba demasiado peso, además estaba en un huerto, y Sanjurjo se empeñó en ir con una maleta cargada de ropa y de otros enseres, y eso le añadió peso y tal. Bueno, pues como el de Carlos Gardel también, tampoco pudo desviar porque también iba cargado hasta los topes y hasta con cintas de celuloide inflamable. Claro, el avión explotó como si fuera y ardió como la yesca. Claro, pero fíjese, si hubiera vivido don Juan de la Cierva, a lo mejor hubiera podido seguir solucionando esos problemas y su nombre ha sido absoluta e injustamente olvidado, como el de tantos. Pues sí, pero vamos a ver, si es que don Juan de la Cierva y tanta otra gente, pues demuestra que la historia de España es mucho más compleja que la que nos quieren contar desde el Congreso de los Diputados y desde varias universidades públicas. Eso es. Todos hemos visto, amigo Eudico, la foto del militar que el 14 de abril del 31 se pasea por Madrid con una enorme bandera tricolor. Está perfectamente identificado. Era el teniente de ingenieros Pedro Mohino. Bueno, pues este señor, 5 años más tarde,
participa en el alzamiento, en el acuartelamiento de Alcalá de Henares como capitán de ingenieros. O sea, se subleva 5 años más tarde contra el Frente Popular y es fusilado en agosto del 36. Bueno, pues ahí tenemos a un personaje icónico de la República que después se alza contra ella. Yo creo que eso nos tendría que llevar a todos, sobre todo a los vividores de la industria de la memoria histórica, a plantearnos que, joder, que la historia, como la vida nuestra, pues es poliédrica y que, perdón por la frase sencilla, pero es que la vida da muchas vueltas. Oiga, don Pedro, es que baste con recordar precisamente que las mayores críticas o el retrato más descarnado y más crudo del terror y de la carnicería y del horror en el que terminó derivando aquel engendro llamado Segunda República fueron los propios republicanos. Hay que leer La velada en Benicarló, de don Manuel Azaña, ¿no?, donde describe de una forma bastante gráfica en qué se convirtió aquel monstruo que ellos mismos habían creado. ¿Usted cree que esta izquierda, ahora que padecemos, bueno, ha leído La velada en Benicarló? Qué tonterías estoy diciendo. Estos no han leído nada. Usted ve a Irene Montero leyendo algo que no sea el que si quiere bolsa, señora. Pues no, la verdad es que yo creo que para eso tienen asesores que lo que les hacen es un cortapega del Rincón del Vago o de cualquier panfleto feminista para que ellos lo puedan regurgitar en las sesiones de control al Congreso. Pero es que no hay más. Si es que, vamos a ver, se habla mucho en Francia de la degradación de la educación. En Francia, también en Italia, en Alemania. Pero es que en ninguno de estos países tienen ministros como los que tenemos en España. Como Irene Montero, como Alberto Garzón, como Pablo Iglesias, como el propio Pedro Sánchez. Vamos, vamos, sí, Biden está gaga. Pero oiga, al menos Biden yo creo que él sí sabe situar Estados Unidos en el mapa. Yo dudo de que en el Consejo de Ministros hay algunos que si les preguntabas en enero cuál era la capital de Ucrania, te supiesen contestar afirmativamente. No, y algo más. Yo siempre hago el siguiente planteamiento. Es más fácil, Pedro. El mapa ciego, ¿te acuerdas? ¿Cuánta gente conocemos que sería capaz de resistir la prueba de un mapa de España, de un mapa ciego? Colocar, sin errar, sin H, ni una sola, todas las provincias españolas. Las 51 o las... Pues o, mire, los 52, usted, yo creo que esa apuesta de la ¿Usted cree que más de una porque... ministra no confundiría, con perdón, es por poner un ejemplo, podría poner la mía que está veo con Palencia, usted, o Huesca con Teruel, o no bailaría en alguna provincia andaluza? ¿Usted no cree que bailaría en Jaén con Granada, Albacete con Ciudad Real? ¿Cuánto resistiría en un mapa ciego? Que era una pruebilla de cultura general de las clásicas de cuando usted y yo éramos más jóvenes. Pues muy poca gente, pero esto es general, ¿eh? Aquí, la verdad, no echemos solo la culpa a la izquierda y a los nacionalistas separatistas. No, aquí para todos y para Cuando todas. mi hija era pequeña, que ya por fortuna está en la universidad, vino un día muy contenta del colegio y me dijo, ya me sé los ríos de España, pregúntame. Digo, a ver, ¿qué ríos pasan por Madrid? Y me dice, el Jarama, el Tajo y el Manzanares. Le digo, bueno, y el Duero, el Ebro, el Guadiana. Dice, no, esos no los hemos estudiado. Me dijo todo orgullosa. Y esto pasaba con Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Así que esto es general. O sea, hay un deseo por parte de la casta política y académica, que es cómplice, de que la gente sea cada vez más tonta y más ignorante para, a su vez, poderla manipular con mucha más facilidad. El mapa ciego. Ahí, gracias Omar, qué bueno eres. Ahí, vamos, me juego uno y parte del otro. Estoy pensando en Belarra, en Irene Montero. Cuidado, y hasta en la profesora de Derecho del Trabajo, que hoy se ha permitido el lujo de volver a poner en tela de juicio, a insultar, si les gustan a ustedes las palabras gruesas, a don Juan Carlos de Borbón y Borbón, ¿no? A la profesora de Derecho del Trabajo y vicepresidenta del Gobierno. Le reto yo a todas estas paisanas a que sitúen correctamente Lérida y Tarragona, Huesca y Teruel, Zamora y Palencia, Jaén y Granada.
por empezar por algo. Estoy seguro de que a lo mejor alguno o alguna hasta bailaba Cáceres con Badajoz. Es patético. Pedro, me quedaría hablando contigo toda la tarde y además me consta que en tu caso sabes que no es una frase hecha, que es la realidad, ¿no? Y si puede ser con un café delante o con una cerveza sin alcohol, pues también, ¿no? Pero te tengo que hacer la última porque el tiempo es limitado, como todo en la vida, como los recursos en economía. Y hay que repartirlo. Se empieza avergonzándose uno de su historia, fomentando uno mismo la propia leyenda negra, que eso en otra cosa es lo que han hecho los españoles durante décadas, durante decenios, durante siglos, y se termina insultando, como esta mañana el presidente del gobierno que manda narices, Pedro Sánchez Castejón, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y se les llama piolines en sede parlamentaria. ¿Qué será lo próximo, don Pedro? Pues cualquier cosa espantosa que no nos atrevamos a pensar. Yo es que a mí me parecía inconcebible, no ya esto de los piolines, sino cuando Sánchez dio el indulto a los golpistas catalanes condenados, para justificarlos dijo, hombre, la justicia no es venganza. Y bueno, es la misma expresión que han usado los abertzales, los de ETA y los del PNV, para exigir que acabasen los juicios y que ya estaba bien de condenar a pobres terroristas que habían matado a una docena de personas hace pues, 15, 20 años, condenarles a 80 años de cárcel, aunque luego solo han cumplido 20, 25. Bueno, es que este PSOE está tan degradado que interioriza el vocabulario que emplean los enemigos de España para denigrarnos. Ya no es solo hablar de España y Cataluña como si se tratase de España y Portugal, dos entidades distintas, ¿no? Ya es esto, la justicia es venganza, los policías que fueron a luchar contra los separatistas en ese intento de golpe de Estado son piolines, pues cualquier cosa puede ser posible. Bueno, si están diciendo que las mujeres de Vox son partidarias de una España en la que los hombres peguen a las mujeres, lo que hacen algunos por mantener la nómina de la política. En fin, es tremendo, pero es lo que tenemos. Manual para españoles sin complejos. Bueno, como ya Omar, que es un fenómeno, me ha capturado la imagen de internet, pues ya habéis visto en varias ocasiones la portada. Juan Sánchez Galera y mi compañero y amigo desde hace muchísimos años, Pedro Fernández Barbadillo. De verdad, leed este libro si queréis, pasad un rato bueno, porque los zamoranos no pasamos un buen rato, los zamoranos pasamos un rato bueno, igual que los zamoranos no tenemos ninguna prisa, no tenemos prisa ninguna, que es cosa distinta. Y sobre todo, si queréis reflexionar, lo que os digo siempre, cuando me pongo un poquito orteguiano, qué nos pasa y por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Y ayudar a entender un poquito mejor, sobre todo las nuevas generaciones, la historia de España y la tremenda deuda que tenemos con nuestros ancestros, que nos llevaron a ser durante más de 300 años un imperio, que nos llevaron a ser la nación más importante y más poderosa del mundo, y fijaos en lo que hemos devenido, en Pedro Sánchez Castejón, en Yolanda Díaz, en Yone Belarra, en Irene Montero, como ministras del Gobierno de España. Pedro Fernández Barbadillo, enhorabuena por vuestro libro, cuídate mucho y muchísimas gracias por haberme acompañado y por, como dicen en el sur, por haber echado el rato conmigo en la retaguardia. Cuídate. Pues ha sido un honor y un placer, Eurico. Un fuerte abrazo. Gracias, Pedro. Un abrazo también para ti y para Juan Sánchez Galera. Y gracias a todos vosotros por habernos acompañado en la retaguardia Periodista Digital en esta noche del miércoles 18 de mayo. Mañana ya será jueves, invocaremos ya prácticamente el final de la semana. Habrá más noticias, tendremos más amigos, más analistas que pasarán por esta mesa. Cuidaos y hasta mañana.